hago una referencia ahí incluso a la situación, era obvia, no se me iba a pasar desapercibido, a la situación que vive México en cuanto a la violencia, el narco, lo que ha venido habiendo esta ola de violencia. Y la realidad es que se vive, con el miedo se vive. O sea, uno no puede decir, caray, nos tocó sufrir esta ola de violencia, congelémonos y aparecemos 20 años después cuando se pase. No, con el miedo se tiene que vivir. Nada más que se vive mejor, y eso se los aseguro, cuando nos enteramos de que alguien quiere que tengamos miedo y de que a alguien le damos gusto o favorecemos directamente cuando tenemos miedo. Si yo les digo ahorita, por ejemplo, suena muy tonto este ejemplo, pero siempre lo saco. Si les digo algo como, saben que va a haber una hambruna, acabo de oír en la radio que pues, definitivamente hay una hambruna, están, no sé, las cosechas se perdieron, lo que ustedes quieran, pero mágicamente mañana tenemos triplicadas las sucursales de McDonald's en tu localidad. Entonces tú dices, pero en un momento me asusté mucho porque pensé que no me iba a tener que comer. De pronto me bajé porque va a haber McDonald's cada 2 cuadras. Suena tonto, pero nos hemos comprado esta idea bastantes veces. Digo, a ver, yo se la digo casi como 2 más 2 son 4, pero la tenemos. De hecho, tengo que confesarles, cuando yo estudié administración, le compré la idea del neoliberalismo así como método capitalista a mi maestra. Era como esta idea de bendito el progreso que nos ha llegado a través del neoliberalismo. Ahora nuestros hermanos de la Sierra de Oaxaca tendrán Burger King también. Entonces era esta idea de pensar, no, ahora es que ni siquiera lo necesitamos. Y en el fondo hay mucho ahí que podríamos platicar, y como nadie levantó la mano, a lo mejor sigo y sigo. Pero la idea era nada más contarles este descubrimiento que hice yo. Oigan, de verdad, relajémonos. Con miedo vamos a vivir siempre, a lo que quieran y a cualquier momento. Les decía, tanto miedos personales como al desempleo, al que no te quieren, al abandono, a la soledad. Pero luego, si eso le aumentas los miedos que quieren que tengamos, pues estamos como muy mal, ¿no? Entonces, la forma en la que mejor podemos vivir respecto al miedo es enterándonos, conociendo, se sufre menos. Miren, es como por ejemplo cuando tiene un dolor de estómago, terrible dolor, y dice, ya de esto muero de este dolor, porque ya es tan fuerte que voy a morir. Y entonces vas con el doctor y te dice, sí, pues comiste algo y te hizo mal, tómate este gotita y te curas. Te va a seguir doliendo, porque no sales del doctor sin el dolor, ¿no? Pero te quitaste de la cabeza la idea de que estás a punto de morir por ese dolor. Es exactamente lo mismo con el miedo. No es que, a ver, si hay crisis económicas, sí va a haber, pero no son tan fatales como nos las pintan. Y tampoco tenemos que volvernos objetos de consumo o títeres de la mercadotecnia por el vaivén que ellos quieren que hagan. Porque es más fácil que a todos nos den miedo para que nos hagan para acá, hagan sus dejes manejes y luego no regresen y ya. Y luego otra vez que nos den miedo a una guerra, y vamos todos para allá, venimos todos para acá. Entonces la idea de este libro, llevando la temática de los otros dos, era pues, hacerte pensar un poquito, ¿dónde estás parado? ¿Qué crees y a quién le crees? Y por eso, en lo que les decía al principio, a mí me ha cambiado la forma de pensar en muchas cosas. Me he vuelto mucho más consciente y decir, efectivamente, yo creo que con el miedo es padrísimo también porque te empuja a hacer cosas. Porque si no sientes miedo, pues, está medio raro. Pero habrá que saber manejarlo. Ya para concluir, porque veo algunos así cabezando literalmente, ya para concluir les cuento, la realidad del tema del viento austral es que me leí un pedacito que decía que este viento tiene la fuerza para destrozar 3 chozas puestas en línea recta. O sea, se cuenta, una choza quiere frenar y llega el viento y a las 3 tira. Pues imagínense cómo está. Y aparte es frío, persistente, etc. Entonces, yo me puse a pensar, claro, o sea, el viento ahí está. Y no va a cambiar, tiene un ciclo y se da conforme a una temporada del año. Pero si a mí se me ocurre, un día antes de que empiece la temporada del viento austral, poner mi choza, no me va a ir muy bien, ¿no? Seguro, por lo menos me quedo sin casas de construcción. Entonces,
usé mal el viento austral, usé mal el miedo. Pero, he aquí la parte interesante. El mismo artículo abajo hablaba de que la gente de la zona, conociendo a su viento austral, ni siquiera limpia la tierra después de que cosechó. Deja ahí la basurita de la misma fruta, a que el viento austral, con toda su fuerza, de tirar chozas, limpie la tierra, se la deje preparadísima y pueda seguir sembrando en la otra temporada. Es decir, el mismo viento que te tira la choza, te prepara la tierra. Con esto no es que usted vaya a salir pensando, hoy si me leo el libro nunca más voy a tener miedo. No, no va por ahí. El miedo lo vas a tener siempre. Simplemente es de qué lado del miedo te vas a poner. El miedo te va a llevar a hacer cosas grandes y a pesar de eso trascender. Porque de esta temporada en la que estamos viviendo nadie se puede zafar, no es como le decía, no te vas a congelar y vas a descongelarte 20 años después. La idea del miedo es, ponte de alguna forma en la que te acomode, en la que te pique el instinto y hagas cosas grandes con él. Esta es como un poquito la idea de en cuanto, ¿cómo manejar el miedo? No lo vas a quitar nunca, con ese vives siempre, acuérdense, si no te atropellarían cada 2 cuadras. ¿Cómo vas a hacer para, con ese miedo que es de forma natural, vivir la mejor de tus versiones posibles de existencia? Ok, ¿ya se durmió mucho? Chavos, los veo cansados. Es viernes, yo lo sé. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna crítica, algún comentario? La pregunta es, si leo el último libro, ¿cuál voy a tratar? ¿Existe decir, o tengo que tomar el número 2 para el De hecho, eso la verdad lo olvidé decir, normalmente lo digo. Cada uno de los libros está pensado para hacer una historia aislada. Si tú lees los 3, tienes esta referencia de los personajes cuando eran niños. Pero si tú lo lees solo, esta es una historia, otra. Que si los pones juntos, incluso la portada, el diseño que tiene en medio, forman una imagen continua. Porque da idea de que hubo antes, hubo después. Pero cada historia, cada una de las 3, es completamente terminada, por decirlo así. Aunque esta, por ejemplo, te da a entender de que va a pasar algo más. Pero sí, completamente una historia con mensaje. ¿Qué influencia tuvo el hecho de que Pitágoras el hecho de que Pitágoras 300 años antes de Cristo haya caminado sobre las aguas? Esa es una. Gracias. Hay un libro muy interesante que se llama La previda de Pitágoras. De hecho, Pitágoras es todo un personaje. Bueno, hay una escuela pitagórica, pero hay mucha gente que después de que en tiempo real vivió Pitágoras, siguió haciendo alusión a él como si estuviera vivo. Ok, este hecho en particular se relee mucho, los documentan otra vez, incluso Bertrand Russell lo vuelve a sacar. Yo hace poco cuando leí y saca mucho este hecho de las aguas. Sinceramente, a Pitágoras, como emblema de su propia escuela de filosofía, se le consideraba, dentro de todo, uno de los seres con más tendencia a la trascendencia dentro de su contexto, de su época. Época. Este hecho en particular, como muchos otros, de Pitágoras también se habla mucho de la idea de que podía, si le tomabas, si lo podías ver, su examen de admisión, por decirlo así, su examen, es si le mantenías la mirada. Pues imagínense que la tenía. Si le mantenías la mirada, te hacía un par de preguntas tal vez y pasabas. Se le consideraba en algún momento un semidios, por decirlo así. Y se le llega a adjudicar este tipo de escenarios, como muchos más, donde se le considera a Pitágoras un personaje llamado a la trascendencia desde la autoridad y la valentía. Entonces, esta escena en particular habla de un personaje sin miedo. Y Bertrand Russell, exactamente en este libro, se remonta a esa escena en particular, diciendo de Pitágoras como un álice de superioridad.
y lo maneja como desde el no miedo, desde la fuerza de la valentía personal. Sí, sinceramente, digo, no hay ninguna preferencia, pero soy un ferviente fan de Pitágoras. Y paso. ¿Alguien quería hacer una pregunta por ahí? Creo que no. ¿No? Se despertó y se estaban estirando, yo creo. No, es que estoy cansado. ¿Alguna otra pregunta? Es que se siente.